En Romanos 8:28, el Señor nos dice, todo sucede para el bien de los que le aman. A veces dice también que todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios. Y uno diría, pero ¿cómo esto puede contribuir al bien nuestro? Pues bien, vamos a trabajar sobre unos textos que elaboró el padre Jacques Philippe. Es un sacerdote francés, curiosamente de la comunidad de las bienaventuranzas, y nosotros casi que podríamos decir que pertenecemos también como a esa comunidad, ya que nuestro mensaje principal está basado en las bienaventuranzas. El padre Jacques Philippe escribió un librito que se llama La libertad interior. Y lo hizo pensando mucho en que hay que como bajarle la complejidad a las cosas espirituales. Él dice, a veces hacemos de la vida espiritual algo muy complejo y necesitamos reencontrar la sencillez en la relación con Dios. Bien, en ese sentido y con un lenguaje muy asequible, no es nada espiritualizado, pero sí muy profundo, el Padre nos guía a través de cómo llegar a tener una libertad interior. Una de las premisas fundamentales es la aceptación de sí mismo. Dice que hay que comenzar por acogernos a nosotros mismos en la totalidad. Tenemos que conocernos y aceptarnos como somos. ¿Sí? Que uno que tiene gafas, que está gordo, que es blanco, azul, negro, rojo. Mira, hay que aceptar como somos, que somos grandes, altos, que somos bajitos, que tenemos mala memoria, no sé, todas las cosas que le suceden a uno en la vida, pero ¿por qué será que yo no puedo con estas cosas? Y es que a mí me queda grande, y es que todo en la vida es mal, mire, es que yo sufro mucho. Hay una cantidad de cosas, pero si tú no te aceptas primero como eres, no vas a tener las bases para poder avanzar eficazmente en un camino espiritual, en un camino de transformación personal. Hay que aceptar el sufrimiento. Eso es un poco el pensamiento positivo del que nos venía hablando Nelly. Hay que aceptar lo que nos pasa, aceptar que hay cosas que nos duelen. ¿Y por qué nos duelen? Porque estamos perdiendo algo. Perdemos a la persona, o perdemos dinero, perdemos una posesión, perdemos la salud, perdemos la felicidad, no sé. Son pérdidas y las pérdidas nosotros no las queremos. A eso lo llamamos, digamos, contrariedades, porque ahí es donde está también el pensamiento positivo. No las llamemos desgracias. A veces encuentro con personas que todo es una desgracia. Y se me le rompió la uña, no, qué desgracia, es que ahora yo qué voy a hacer, y es que mire qué me pasó. ¿No? Y es que la alcaldesa ahora no me deja salir, y yo que necesito ir a tal parte, y ahora qué voy a hacer. Todo les parece una desgracia. Entonces, cuando a uno todo le parece una desgracia, por dentro está pues como con rabia, ¿no? Tiene unas cosas por allá dentro que no lo dejan avanzar. Hay cosas que podemos cambiar y cosas que no. Y por supuesto hay que tener la inteligencia y la sabiduría para distinguir entre las que podemos cambiar y las que no. Si me rompió un brazo, no, ¿qué puedo hacer? No, hombre, ir a donde el médico y que me lo sanen y verá cómo echo para adelante. Yo recuerdo que cuando uno era niño, una de las cosas que le encantaba de pronto al niño por primera vez era cuando le pasaba se rompía el brazo. Lloraba mucho, pero después era feliz mostrándolo en el colegio y que todos le firmaran el yeso. Lo convirtió en una oportunidad de felicidad. Ojalá que nosotros siguiéramos siendo niños pensando de esa manera. Fíjense que aún en circunstancias muy complicadas, como es el caso de una sentencia de muerte, como le ocurrió a Jesús,
¿Qué dijo él? Y uno, es que nadie me quita la vida. Yo la doy voluntariamente. Marina nos va a hablar más tarde de eso. Por eso, no hay que sufrir las cosas, hay que elegirlas libremente. Sí, nos pasan, no quisiéramos que nos pasaran, pero si yo la acepto y la tomo, yo a veces llamo a eso tomar el toro por los cachos, ¿no? Ya, se vino la situación, entonces la tengo que afrontar serenamente, tengo que trabajarla. Y no, Señor, ahora ilumíname y ayúdame a salir de esto, porque Él siempre está ahí. Y esa es la ventaja que tenemos nosotros, los que creemos. Por eso dice, todo sucede para el bien de los que lo aman. Porque si confiamos en el Señor y nos abandonamos en Él, vamos a poder recibir esos dones y esas gracias del Señor. Dios es capaz de sacar bien de todo lo que ocurre. ¿Sí? Pero si creemos, ¿de qué tamaño es nuestra fe? Ojalá fuera como el granito de mostaza que crece y forma un árbol en el cual hasta llegan los pájaros del cielo y anidan en él. Ojalá. Pero nuestra fe, cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, yo lo sé porque a veces comienza uno a sentirlo, ¿no? Porque se siente débil, se siente desprotegido, se siente frágil. Entonces la fe como que tambalea. Pero vamos a ver que eso hasta es necesario. Eso también es importante. Cuando hay fe, como la del centurión, ¿se acuerdan que el centurión que mandó a decirle a Jesús que fuera que tenía un soldado enfermo? Él ni siquiera tuvo que ir hasta donde el enfermo. Una vez que supo y vio la fe de este hombre, ¿qué le dijo Jesús? Anda, que te suceda como has creído. Como has creído, así te sucederá cuando tú crees en el Señor y te pones en sus manos. Confías en Él. Tenemos que ver también que el sufrimiento que más daño hace es el que no aceptamos. Y es que no puede ser. Mira, hay veces ve uno en el caso de cuando se muere una persona o cuando, por ejemplo, hay una separación de esas en que el uno deja al otro, en que el que se queda se sume en una profunda depresión y encuentra que no hay salida posible. No encuentra de dónde cogerse para salir adelante. Y es más, a veces ni le interesa, porque ese mismo sufrimiento lo vuelve una causa para que los demás se apiaden de él, para que le tengan cariño, para que vengan y lo acaricien, para que lo acompañen. Entonces, es una situación que se vuelve como un pequeño vicio ahí, del cual no sale la persona porque no lo acepta y nunca va a progresar esa persona. Se va a quedar como enterrada en un hueco. Si yo lo acepto, pero tomo el toro por los cachos, entonces voy a poder controlar la situación y va a ser más tolerable para mí. No es negarla, ¿sí? No es decir que qué bueno, no. Hay que trabajarla, pero hay que mantenerse bien, firme, con ánimo decidido. A mí me han pasado varias situaciones en la vida fuertes, que dan mucha rabia, pero después de un momentico, porque como dicen ahí, uno tiene derecho a decir, me dolió, esto me desestabiliza, pero no se puede quedar ahí. Inmediatamente es tomar el camino, la opción positiva, ¿cierto? Y creer para que en nuestra oración oigamos al Señor diciéndonos, anda, que suceda como lo has creído. El santo cura de Ars decía, un sufrimiento sereno deja de ser un sufrimiento, porque lo hace más soportable. Y es que sufrimos por muchas cosas y uno de los culpables para que suframos en esta sociedad capitalista en la cual nos tocó vivir es lo que se llama el hedonismo, que es ese afán del placer
sin tener dolor. El hecho de querer satisfacer sus sentidos. Y todo gira en eso y el dinero necesario para lograrlo. Y la publicidad ha hecho ese trabajo de convencernos a nosotros de que necesitamos esas cosas, ¿verdad? De que necesitas cuidarte la piel. Si ya tienes tantos años y te salen las arrugas, no puede ser. ¿No? Hay que curarse de eso, hay que echarse lo que sea, Botox o cualquier cosa, pero no aceptamos las personas que somos. Siempre queremos lucir como diferentes porque hay una moda, hay algo que nos lo está dictando. Y cuando no lo podemos tener, sufrimos. Viene el sufrimiento, viene el dolor, viene la frustración. Y eso también hace que tu salud, en un momento dado, se debilite. Entonces, son cosas que tenemos que ir mirando y que tenemos que ir sopesando en cómo las manejamos en nuestras vidas. Es imposible vivir bien si no nos aceptamos. Si yo acepto que no veo bien, que tengo que usar anteojos, que hay que cambiarlos de cada año, cada 2 años, porque pues la situación se deteriora o aparece otra cosa. Si yo no acepto eso, sino vivo renegando porque tengo que usar gafas, ¿qué clase de vida voy a llevar? Que me estoy quedando sin pelo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos unas mentes muy brillantes en la fundación que no les importa. Entonces yo estoy aprendiendo de ellos. Bueno, entonces hay cosas que podemos cambiar, ¿sí? Por supuesto, si estoy mal económicamente, yo puedo buscar cómo cambiar esa situación. Pero hay cosas que no puedo cambiar. Que adquirí el virus. Ahí está. Tengo que manejarlo, aceptarlo y manejarlo. También tenemos que ver que el peor mal no es tanto lo que causa el dolor, sino el miedo que le tenemos al dolor. El miedo al contagio, como nos mencionaban ellos. El miedo a que nos pase algo, el miedo a perder el puesto, el miedo a perder la pareja, el miedo a contraer la enfermedad. Todos esos miedos son más fuertes y causan más destrozo en nuestro ser que la misma enfermedad, lo mismo que está pasando. Porque desafortunadamente a veces es lo que nos imaginamos que puede pasar, lo que nos imaginamos que puede pasar, lo que más angustia nos da. Pero, ¿y qué pasa? ¿Y si me voy? Y entonces, si no pasa el bus, pero se pasa el bus, pero entonces si me cobra más y no puedo pagar, pero entonces si me lleva y se queda varado, pero pues, si no se queda varado, pero llego y no está. Mejor dicho, hay personas en las, no hay cómo cogerlas, pues, porque es todas esas películas que nosotros nos montamos que nos dañan, sabiendo que el Señor está ahí. Hay unos textos muy hermosos. Dice Isaías 25:4. Porque tú has sido un refugio para el pobre, un protector para el necesitado en su aflicción, refugio contra la tempestad, sombra contra el calor. Es un reconocimiento de lo que es el Señor para nosotros. Dice el Salmo 23:4, aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. ¿Lo creemos? ¿Cuántas veces habremos leído y habremos orado con ese salmo? Pero creemos realmente, nos hemos apropiado de esa realidad del Señor con nosotros. Ningún mal temeré, pues tú vienes conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Y para rematar, nos dice al final del Evangelio de Mateo, no te preocupes, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, todos los días. No te angusties.
Dale una forma positiva a la vida. Abandónate en las manos del Señor. Rehúye el dolor. Perdón. No rehuyas el dolor. Manéjalo. Porque si rehuyes el dolor, es como rehuir la vida. Porque el dolor, las dificultades, el sufrimiento, es parte del camino. Sabemos que el camino es como lleno de piedras, ¿verdad? Y hay que estar evadiendo las piedras, saltando por encima, haciéndonos cargo de todas las situaciones que van. Y ser realistas, ¿no? También algo de eso nos mencionaba Nelly. Tenemos que ser realistas de nuestra vida. No podemos espiritualizar todo y decir que como el Señor es mi pastor y nada me faltará, entonces yo voy y hago una cantidad de tonterías. El Señor está ahí, pero el problema de las tonterías es tuyo. No es retando al Señor y a su gracia como podemos sobrepasar las cuestiones de la vida. Pero las promesas de Él son una maravilla. Hay que ser realistas, dejar de soñar, porque aquí en la tierra tendremos luchas, dolores, pero también esperanza. Y en la vida eterna, paz, amor, alegría, presencia infinita de Dios. ¿Sabe qué nos dice el Apocalipsis? Es increíble. Apocalipsis 22:5 nos dice, noche ya no habrá. No tienen necesidad de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Qué maravilla, ¿no? Eso es lo que nos espera. Estar con el Señor, alumbrados por Él, acompañándolo, reinando por los siglos de los siglos. Estarás con Él compartiendo la maravilla de su presencia. Las contrariedades no son del todo malas. Nos ponen en aprietos, sí. Pero hay una cosa que es bien interesante y es que nos obligan a cambiar nuestra forma de pensar, como nos comentaban ellos. Porque en un momento dado, inevitablemente, tenemos que reconocer nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Tenemos que entonces ser como sujetos de la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hablamos de que para tener acceso a esa bienaventuranza, tenemos que ser humildes, reconociendo la necesidad de Dios en nuestra vida, en nuestra historia. Reconocer nuestra fragilidad, que dependemos de Él. Y eso es muy bueno. En estos momentos en que a veces tú no puedes controlar la situación porque se te sale de las manos, entonces las ponemos en las manos del Señor y decimos, Señor, yo no sé qué quieras tú conmigo, pero me pongo en tus manos y que se haga tu voluntad y no la mía, como dijo el Señor. A pesar de que ya estaba muriendo, Él sabía que Dios lo podría librar, que su Padre lo podría librar de la muerte en la cruz. Pero sin embargo dijo, sí, siento todo eso, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una de las cosas que más nos angustian, que más nos atemorizan, es perder el control de las cosas, no tener todo bajo control. Por más de que estemos caminando en el Señor, por más de que en su palabra Él nos dice que no tengamos miedo. ¿Por qué tienes miedo? Nos pregunta. Sentimos miedo cuando no tenemos el control de las cosas. Pues, mis queridos hermanos, llegó la hora de dar el salto al vacío. Llegó la hora del salto de fe. Es algo que han vivido todos los santos. Todos los santos en un momento determinado de su vida han tenido que dar ese salto de fe. Es un salto al vacío porque no sabemos lo que hay más allá.
Lo que no sabemos es que Cristo, el Señor, Dios, bueno, la Trinidad, está en ese vacío, con sus manos poderosas, con sus manos tiernas de Padre, y Él nos apara. Ahí en ese vacío, Él nos apara. Entonces nos rescata y nos quita la zozobra, nos quita el miedo, nos quita la angustia. Hemos de renunciar a querer controlarlo todo. Hemos de renunciar a eso. Puede que por el momento no entendamos por qué. Está sucediendo lo que está sucediendo y yo he de renunciar a tener el control. Puede que no entendamos en el momento por qué o para qué. No importa. La luz viene más tarde. Miren que en Juan 13:7 el Señor le dice a Pedro, no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo. Lo comprenderás más tarde. Entonces, sin miedo, llenos de fe, lancémonos al vacío. Lancémonos y demos ese paso de fe. Esta es la verdadera obra de fe que el Señor quiere. Las otras se llaman obras de caridad. El dar de comer al hambriento, el visitar al preso, el dar el hospedaje al que viaja. Todas estas son las obras de caridad. Pero la verdadera y más grande obra de fe que puede hacer un creyente es abandonarse en las manos de Dios. Abandonarse en las manos de quien lo creó. No se necesita fe para hacer obras de caridad. No se necesita creer en Dios. El corazón se nos mueve porque nos sentimos movidos por una cosa o por otra. Pero sí se necesita creer en Dios para abandonarse en Él. Esto es una obra maravillosa del Espíritu Santo. Esto no lo podemos hacer solos. Abandonarnos en el Señor. Darle el control total a Él. Para esto se necesita creer en Dios. Alguien dijo alguna vez que convertirse era entregarle el poder, era entregarle el control a Dios de nuestra vida. Convertirse es entregarle a Dios el control total de nuestra vida. Y darle ese control total a Él es como entregarle las llaves del carro, de mi carro. Es como decirle, mira, toma, conduce tú. Y el Señor te dice, muestre para acá esas llaves. Ahora conduzco yo, tú vete para atrás. Esto es bíblico. Esto se lo dijo el Señor a Pedro cuando se puso una vez delante de él y lo regañó. Dijo, estas cosas no pueden suceder. Y el Señor, ¿qué le dijo? Pedro, pásate para atrás. Las Biblias traducen como, va de retro Satanás o apártate de mí Satanás, pero el original de la Biblia, el griego, dice, opiso mu, ponte detrás de mí. Y esto es lo que el Señor te está diciendo hoy. Dame las llaves que yo conduzco. Ahora yo soy el que conduzco. Tú, pásate para atrás. Ya no tendrás que preocuparte del camino, ni de meter primera, segunda y tercera, ni de nada. Ahora será el Señor el que lleva el control, el que está manejando, y tú estás absolutamente seguro de que Él te va a llevar a buen puerto. Nadie quiere vivir momentos de angustia o de temor o momentos que te desestabilizan, momentos de crisis. Pero como nos decía Germán, eso hace parte de la vida. Y quien niega el sufrimiento está negando la vida, porque la vida conlleva todo eso. Dice el autor del libro que es como decir, bueno, sí, acepto esto. Yo decido aceptar esto. Está sucediendo esto. Yo lo admito. Como el Señor, digamos, no eligió la muerte. El autor lo llama elegirlo, pero yo le digo como admitirlo. Yo admito la muerte y no me quitan la vida, yo la entrego, yo la doy, dijo el Señor. A mí nadie me quita la vida. Admitió su muerte y por amor se entregó. Por amor, por obediencia. El Papa Francisco nos dice muchísimas veces el Señor, para revelársenos más claramente,
elige momentos impensables. Tal vez aquellos momentos donde llegamos nosotros al límite, momentos de llanto, momentos de dolor o de nuestras derrotas. Miren qué belleza. Son los momentos que el Señor elige para revelársenos. ¿Cómo no vamos a, no a desear esos momentos, no, pero a admitirlos, a decir, pues si es que el Señor se me va a revelar y voy a engrandecer mi fe y a fortalecer mi fe, lo admito en mi vida. El Señor nos ha dicho, para los de la comunidad de las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran, y no lo entendemos, pero ¿cómo puede ser gozar el que está llorando? ¿Cómo? Pues sí, ¿saben por qué? Porque es una alegría pascual. Es un dolor que ha pasado por la muerte y ha resucitado. Miren qué belleza. Por eso es una alegría pascual, porque ese dolor pasó por la muerte y ha resucitado. Es un dolor que ha experimentado la potencia de Dios. Por eso sentimos ese gozo en el corazón. Por eso, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero eso solamente sucede cuando tú te abandonas en Él. Eso solamente sucede cuando le entregas lo que estás sintiendo, ese dolor y esa angustia, y le dices, mira, toma esto. Yo hasta aquí llegué, hasta aquí llegaron mis fuerzas. Me abandono en ti. Vivir el abandono en los brazos del Padre se da en un proceso. Y es un proceso que se va haciendo en la medida en que tú tengas intimidad con Dios. Intimidad y contemplación. No es simplemente oración, no es simplemente rezos, no, es intimidad, es conocer a Dios. Ustedes saben que en la Biblia conocer es intimidad. Es conocer cada vez más a Dios y que Él te conozca cada vez más a ti, cada vez mucho mejor. Entonces, viviendo esto, veremos más claramente la respuesta de Dios en el abandono. Cada vez podremos ver mejor, mucho mejor, y sentir esa presencia de Dios cuando nos abandonamos en Él. La práctica del abandono nos muestra todo lo bueno que traen aquellas cosas que uno dice que no son tan buenas o que creeríamos que no son tan buenas. Como por ejemplo, la unidad que se genera y la solidaridad en una familia donde hay un enfermo. El perdón que se genera entre hermanos, por ejemplo, cuando el papá o la mamá están graves. Muchas veces se suscitan cosas hermosas en las familias alrededor de un enfermo. O esta pandemia nos está enseñando cosas maravillosas. Esta pandemia nos enseñó la vulnerabilidad del ser humano, lo pequeños que somos, lo frágiles que somos. El poderoso, el que todo lo tiene, el que tiene el poder y el dinero, igualmente está encerrado en su casa que el más pobre. Y el enemigo ni siquiera se ve, ni siquiera lo vemos. Es un enemigo que ataca tremendamente al uno y al otro. Y es un enemigo que no se combate con dinero ni con poder, solamente estando en las manos del Señor. Por ahora no hay vacuna, por ahora no hay remedio, por ahora solamente cuidándonos responsablemente, solamente entregándole esto al Señor, esto que nos genera todo esto, podremos vivir tranquilos esta cuarentena, este encierro en el que estamos. Para mí, algo parecido a lo que le pasa a Nelly no ha sido ni siquiera encierro. Yo de por sí soy muy casera, no me gusta mucho salir y ha sido una bendición. Esto para mí ha sido una bendición. ¿Y cuántas personas que les ha pasado alguna cosa no voltean sus ojos al Señor? Y ahí sí le claman por su vida, le claman por su ser querido, alguien que no creía. Definitivamente, estas cosas que a veces pensamos que son muy malas, a veces no son tan malas como nos lo comentaba Germán. Hemos de entrenarnos en el abandono, en los brazos del Padre. Y esa libertad que nosotros tenemos hace que podamos ofrecerle al Señor ese dolor. Eso se hace
el dolor muy grande que puede estar sintiendo una persona, que su pariente, que su sobrino, que su padre o su madre están afectados, es decirle, Señor, uno a tu cruz, mi dolor, uno a tu sufrimiento, mi dolor, al sufrimiento tuyo en la cruz. Entonces, ¿qué pasa? Que tu dolor, tu sufrimiento se hace corredentor. ¿No te parece maravilloso? Fructifica ese dolor, ese sufrimiento, porque se vuelve corredentor. Y cuando hacemos esto, cuando entregamos nuestro sufrimiento para unirlo al sufrimiento de Cristo, puede que por fuera no se note, puede que en el exterior no se note, pero lo que se siente por dentro, lo que se siente por dentro, esa transformación de tu dolor, eso se siente por dentro. Se siente la transformación en frutos, en algún fruto fecundo, algo que es muy grande, y tu dolor y tu angustia se convierten en paz y en consuelo. Nosotros no tenemos el poder de cambiar aquello que nos sucede, no lo tenemos, pero sí tenemos el poder de cambiar la forma de reaccionar ante las cosas. Siempre tenemos el poder de darle un sentido trascendente a todo lo que nos sucede. Cambiar el sentido, pues Nelly le llamaba un pensamiento positivo, es darle un sentido trascendente. Es incluir a Dios en tu pensamiento y entregarle lo que estás sintiendo. Para que todo lo que nos suceda sea para el bien de los que le aman a Dios, necesitamos crecer en libertad interior. Es indispensable crecer en libertad interior. Los actos más importantes de libertad no son aquellos por los cuales estamos cambiando el mundo, sino son aquellos actos por los cuales estamos transformando nuestro interior. Esos son los actos de libertad más grandes. Las cosas buenas, entonces, mis hermanos, se convierten en un motivo de alegría, en motivo de gratitud, y las cosas malas se convierten en un motivo de abandono, de fe y de ofrecimiento, de ofrenda al Señor. Para que todo lo que sucede sea para el bien de los que le aman, hemos de aprender a vivir abandonados en los brazos del Padre, no de vez en cuando, no cuando nos suceden cosas malas, sino como una forma de vida. Abandonados como su criatura, como una forma de vida, en las malas y en las buenas, permanentemente. Así, mis hermanos, todo en tu vida será gracia. Todo será gracia cuando confiamos en el Señor y nos abandonamos en sus manos. Orar, esperar, sin refunfuñar, sin rebeliones espirituales, sin desalientos. Solo seguir confiando y seguir amando. Porque Él está ahí. Y recuerda, esto también pasará. También pasará. Damos gracias al Señor por habernos permitido llevar este mensaje más bien como de esperanza, de alegría, porque tú estás ahí, Señor, porque tú nos estás recibiendo, porque nos estás dando esa luz, ese calor, ese abrazo tierno de Padre. Gracias porque nos muestras y como que cada vez es más tangible tu presencia entre nosotros cuando hay esta cantidad de cosas y sabemos que en tus manos estamos, Señor. En tus manos nos colocamos. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en nosotros, en toda nuestra comunidad, porque nos estás fortaleciendo espiritualmente, porque nos estás dando herramientas para afrontar la vida de una forma más adecuada a lo que tú quieres que seamos. Por eso te damos gracias, Padre, Gracias, en esta noche. Bendito y alabado seas, Bendito Señor. y alabado seas. Amén. Amén.